Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Brasil, que conmemora 30 años de una de las matanzas carcelarias más recordadas en el país y la región. El 2 de octubre de 1992, la policía de Sao Paulo reprimió un motín en el pabellón 9 de la casa de detención de esa ciudad, un hecho conocido como la masacre de Carandiru y la cual se saldó con 111 prisioneros muertos. Este lamentable suceso ocurrió en vísperas de las elecciones municipales. 3 décadas después, la fecha cae de nuevo un domingo electoral. Boleto de Vuelta regresó a Sao Paulo para reconstruir de la mano de un sobreviviente los hechos que continúan en la impunidad hasta el día de hoy. Nuestro equipo de corresponsales en Brasil visitó el lugar convertido en un parque para recordar un acontecimiento que traspasó las fronteras brasileñas y conmocionó al mundo. Actualmente Brasil es el tercer país del mundo con la mayor población carcelaria y el primero en América Latina. En diciembre de 2002, 3 de los 7 pabellones de la cárcel de Carandiru fueron detonados. Hoy, en el lugar donde 8.500 presos vivieron hacinados en condiciones deshumanas, hay un área verde que lleva el nombre emblemático de Parque de la Juventud. El son de las ruedas de los skates ha reemplazado las voces de los presidiarios que estuvieron por años confinados en la penitenciaria más famosa de Brasil. Es una historia difícil de olvidar para quien la vivió en carne propia. Yo creí que me iban a arrebatar la vida. Principalmente cuando miro estas fotos me doy cuenta de que me libré de una tragedia. Sidney llevaba 5 años en Carandiru cuando ocurrió la masacre. Fue condenado por robo y para reducir su pena escogió trabajar en la limpieza de la cárcel. La rebelión empezó tras un partido de fútbol entre presos. Estábamos en el final del campeonato. Yo incluso había marcado un gol y de repente oí el rumor de que había una rivalidad entre grupos. Entonces los agentes penitenciarios nos mandaron subir a nuestras celdas, pero cuando llegamos la rivalidad ya había cobrado una proporción más grande. Poco después, la situación se precipitó. Un pelotón de más de 300 policías invadió el presidio para reprimir el motín y la operación acabó en una matanza. Cuando salí a la galería vi todos estos cadáveres tirados al suelo. Esta escena ha sido constante en mi mente. A menudo me despertaba gritando en pánico. Sidney salió ileso de Carandiru, sin embargo al poco tiempo volvió a las andanzas. En 1994 fue baleado mientras practicaba un atraco a mano armada, un trágico suceso que le dejó en silla de ruedas. A lo largo de 3 décadas, la policía del estado de São Paulo siempre alegó legítima defensa para justificar una ejecución masiva que conmocionó Brasil y el mundo. Por lo contrario, los supervivientes de la masacre sostienen que ya se habían rendido cuando las tropas de choque invadieron la prisión. Este perito criminal entró en Carandiru pocas horas después de la masacre para realizar un informe que se convertiría en la piedra angular de la acusación pública. Cuando llegué para alcanzar el primer piso tuve que subir una escalera. La escalera era una cascada de sangre. La sangre corría escalera abajo, me llegaba hasta la canilla. En su dossier quedó reflejado que la policía se excedió en su brutalidad. 85 de las 111 víctimas fueron ejecutadas dentro de sus celdas sin ofrecer resistencia. Cuando salió el laudo revelando que todos los disparos, yo diría que el 95% de los disparos fueron realizados hacia el interior de las celdas. Yo no había cómo alegar legítima defensa. ¿Dónde estaban los tiros desde dentro hacia afuera? No había ni uno. Además, ¿fueron aprendidas armas de los presos? Sí. Pero en las armas que entregamos a los laboratorios no había vestigio de disparos. Algunas ni siquiera funcionaban, eran muy viejas. Entonces quedó muy claro que nadie había usado aquellas armas. Tras entregar su informe, este perito recibió amenazas anónimas y tuvo que pedir protección al Estado. 30 años después, ninguno de los responsables de la matanza está cumpliendo condena.
Hoy solo quedan pocos vestigios del edificio de Carandiru en el Parque de la Juventud. A finales de 2019, esta muralla fue declarada Patrimonio Histórico por el Estado de São Paulo. Desde hace una década, esta jurista está sumergida en una compleja investigación para responder a una única pregunta: ¿por qué hasta hoy los responsables y los autores materiales de la matanza no han sido encarcelados? Al día siguiente de la masacre ya se empiezan a borrar las pruebas de lo que ocurrió allí el 2 de octubre de 1992, porque una masacre ocurrida dentro de las instituciones del propio Estado, realizada por la propia Policía del Estado, es algo gravísimo, inadmisible. En este parque solo una pequeña placa hace mención a la masacre. Es como si las autoridades hubiesen intentado borrar la memoria histórica del exterminio. La masacre de Carandiru significa una pésima política de seguridad pública, con niveles muy altos de encarcelamiento y una policía que mata en vez de gestionar los problemas sociales de cualquier otra forma. Es la policía que más mata del mundo, exactamente. Carandiru también es sinónimo de impunidad. De los más de 100 policías imputados, 74 fueron condenados en 2014 por un jurado popular. Pero 2 años después, el Tribunal de Justicia de São Paulo anuló todas las condenas. En junio de 2021, este mismo tribunal restableció las penas, pero una maraña de recursos legales impide que esta saga jurídica llegue a su fin. Aunque los policías sean responsabilizados, lo que es fundamental es que se ha hecho. Aún así, el desenlace es muy pequeño delante de la gravedad de esta masacre de Carandiru. Actualmente ni siquiera ha concluido el proceso de indemnización a los familiares de las víctimas y a los presos heridos durante la operación. Mayra, que asistió a todas las sesiones del juicio, alerta acerca de otro riesgo: los crímenes pueden prescribir. La masacre de Carandiru marcó un antes y un después en la historia carcelaria de Brasil. Tras el derribo, el gobierno del estado de São Paulo optó por crear centros penitenciarios más pequeños y lejos de la ciudad, en un intento de evitar el hacinamiento. Fue un experimento fallido que culminó con el nacimiento del PCC, el primer comando de la capital. Es la organización criminal más poderosa de Brasil, que controla el narcotráfico y todos los presidios de São Paulo, con un ejército de al menos 20.000 hombres. Las asociaciones de familiares de los presos aseguran que desde la masacre de Carandiru nada ha cambiado. Bom dia. Esta mujer habla de una masacre continuada. Hoy tenemos una matanza lenta. En Carandiru exterminaron a 111 presos, pero hoy cada 19 horas un preso muere dentro del sistema carcelario de Brasil. Entonces se sigue matando. Esto no paró, pero de otra forma, en otros moldes. Su hijo está preso por robo. Ella desea denunciar las duras condiciones del centro de reclusión, pero teme represalias. Por eso nos pide que escondamos su rostro. Mi hijo hasta hoy, como muchos presos condenados, todavía duerme en el suelo porque no tiene una cama donde dormir por causa del hacinamiento. Yo encontré a mi hijo con depresión dentro del sistema carcelario. La salud de los presos es muy precaria. Conseguir una atención médica demora horas. Con cerca de 750.000 reclusos, Brasil ostenta la tercera población carcelaria más grande del mundo. Un tercio fue detenido en carácter preventivo, algo que empeora el hacinamiento. Los presidios brasileños están un 55% por encima de su capacidad. Además, hay muchos relatos y denuncias de tortura sistemática contra los presos. Deberían trabajar con estas personas para que puedan salir a la calle y ser reinsertadas en el mercado de trabajo o en algo diferente. No hay políticas públicas para las personas que sobreviven al sistema carcelario. La Defensoría Pública del Estado de São Paulo confirma este escenario infausto. Esta institución realiza 40 inspecciones por año sin previo aviso
y mes tras mes comprueba que el hacinamiento, las pésimas condiciones sanitarias y la falta de comida son la regla. Aquí en el estado de Sao Paulo, por ejemplo, en las inspecciones hemos comprobado que el 80% de los centros penitenciarios racionan el agua. Hay presidios que tienen agua solo 2 horas por día. De las 179 cárceles de Sao Paulo, ninguna tiene un equipo sanitario mínimo. Entonces, lamentablemente, los presos caen enfermos y fallecen. La Defensoría Pública también ha detectado casos de tortura estructural, tanto física como psicológica. Casi todos los días llegan denuncias de agresiones dentro de los centros penitenciarios. Ya registramos muchas imágenes. En varias inspecciones hemos recogido pelotas de goma y hemos documentado marcas de bombas lacrimógenas, marcas de porrazos, fruto de la acción de los grupos de intervención rápida dentro de los presidios de Sao Paulo. Visitamos una de las 179 unidades penitenciarias del estado de São Paulo. Según la Defensoría Pública, el 81% sufre de hacinamiento. El director de esta cárcel de máxima seguridad destaca que en los últimos 2 años el número de presos en el estado de São Paulo bajó un 13%. También niega que exista una alta tasa de mortalidad. Hay casos de presos que mueren realmente, pero son casos muy graves de personas que estaban en tratamiento. Prueba de que no hay mucha mortalidad fue el control del COVID en el sistema penitenciario. La tasa de contaminación y de muertes aquí, dentro del sistema penitenciario, fue mucho menor que en la calle. Hoy, por ejemplo, todos los presos están vacunados. En esta prisión hay 1.900 reclusos, 850 más de lo que permite su capacidad. 430 trabajan para una de las 13 empresas que operan para esta estructura gracias a programas estatales que fomentan la reinserción. Paradójicamente, fabrican ropa y escudos para las tropas de choque de la policía. Reciben 3/4 del salario mínimo. El 25% que sobra es colocado en una cuenta general que sirve para pagar a los presos que trabajan para el funcionamiento de la cárcel. Cuando el Estado falla, las iglesias ocupan este vacío institucional para intentar rehabilitar a un colectivo estigmatizado de por vida. Reencontramos a Sidney en Campo Limpo, una pequeña ciudad en las afueras de São Paulo. Después de quedarse tetrapléjico en un atraco, ese superviviente de la masacre de Carandiru abrazó la religión evangélica. Hoy es pastor y coordina 6 centros de rehabilitación para expresos, toxicómanos y personas sin hogar. Sidney también estuvo muchos años enganchado a las drogas. Consiguió dejar atrás un pasado atormentado en un centro de rehabilitación como este. Hace más de 25 años se dedica a la reinserción de ex-reclusos. Yo sufrí mucho en mi resocialización. Cuando yo salí, no tenía ni un curso profesional. Conmigo no hicieron ninguna resocialización. Y otra, yo era negro, semianalfabeto, sin ninguna cualificación para el mercado de trabajo, con antecedentes penales porque era un expresidiario y encima superviviente de la masacre de Carandiru. Las puertas se cerraron. Para ofrecer una alternativa laboral a otras personas que también fueron excluidas de la sociedad, los centros a cargo de Sidney imparten cursos de formación profesional de carpintería, peluquería y administración. Pones un poco de harina y estiras la masa así. Los internos también pueden aprender la profesión de panadero. Yo tenía problemas con las drogas y con la justicia. Fue cuando yo procuré a alguien que me ayudase y conocí al mítico pastor Sidney, que es un ejemplo que demuestra que hay solución. En 2019, Sidney fue invitado por la Universidad de Harvard para hablar del sistema carcelario brasileño y de su trabajo con la reinserción de presos y toxicómanos. Para mí, aquello fue mucho más que la realización de un sueño. A veces me daba pellizcos para ver si no estaba soñando. Al mismo tiempo que consigo llegar al nivel de las personas de la clase alta, al día siguiente estoy en la calle, conversando con un mendigo, abrazando a una persona sin hogar, a aquella persona que huele a orina.
Lo abrazo, lo beso y le digo que sí existe una oportunidad. El ejemplo de Sydney no deja de ser una excepción. 3 décadas de guerra contra las drogas han producido una avalancha de detenciones y el hacinamiento de las cárceles. Muchos expertos coinciden que este es el gran cáncer del sistema penitenciario brasileño. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta que nos llevó a Brasil a recordar la masacre de Carandiru. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.